Pues muy buenas y bienvenidos a esta clase, que va a ser una clase un poco distinta, porque quiero mezclar dos temas que son bastante importantes. El primer tema es cómo utilizar el tiempo para estudiar. Muchas veces me habéis preguntado cómo organizar el tiempo. Tengo X horas y no sé cómo organizarlo de la manera más efectiva para sacar el máximo provecho. Claro, hay tantas cosas que estudiar de ajedrez. Tenemos aperturas, medio juego, final, leer libros, jugar partidas online, resolver ejercicios. Y claro, lo que he visto es que muchas personas hay un momento que se agobian ante tanta información y de repente simplemente juegan partidas porque es lo más fácil. ¿Es posible que a alguno de vosotros os haya pasado eso? Que, digamos, os veáis un poco superados ante tanta información y que no sepáis en qué dirección ir. Porque creo que es uno de los grandísimos problemas de esas personas que quieren trabajar, mejorar en ajedrez, pero claro, en el momento que empiezas y lo quieres hacer, no sabes por dónde empezar. J. Viñas dice por ahí, ¿no? Que esta tarde no sabía qué estudiar y al final se puso a jugar. Y eso pasa mucho. Es muy común y por eso creo que es muy importante tener algunas guías. En esta clase os voy a dar una guía que no hay que seguirla de forma estricta, pero creo que os puede dar como algunas direcciones para saber cómo trabajar. Y quiero empezar por el tema de las aperturas. ¿Por qué quiero empezar por el tema de las aperturas? Porque creo que aquí empieza la mayor parte de los problemas. ¿Cuántos de vosotros empleáis muchísimo tiempo en las aperturas? Porque yo generalmente cuando estoy en una retransmisión o prácticamente cada pregunta que me hacen es el tema de las aperturas. ¿Qué piensas de esta apertura? ¿Qué piensas de la otra apertura? Claro, aquí los que están en la academia pues ya no le dedican tanto porque les insisto en que vayan en otra dirección. Pero hay muchísimos jugadores, sobre todo gente que no está en la academia. Yo eso lo he visto una y otra vez, que simplemente se centran en las aperturas y es todo aperturas. Y hay un grandísimo problema cuando empiezas con las aperturas. ¿Cuál es ese problema? ¿Os habéis dado cuenta que cuando empezáis con las aperturas es como si no tuviera fin? Empiezas con una apertura y parece imposible. Y empiezas, la miras, nunca estás contento y sigues mirando y ya no sabes dónde parar. Y al final la miras tanto que ya no te gusta la apertura y te pones a jugar otra cosa. O como dice Ángel, que no se entiende las posiciones a las que llegamos. Eso también pasa mucho. Y por eso que quiero dejaros unas directrices claras en cuanto a qué hacer con las aperturas. Lo primero, cuanto menos nivel tenemos en ajedrez, menos tenemos que trabajar las aperturas. Es muy importante. No, Abadovich, no hay vídeo que si no la conexión se me cae. Es importantísimo que sepamos esto. Cuanto menos nivel tengamos, tenemos que trabajar menos aperturas. De hecho, al final os voy a hacer un resumen diciéndoos cuánto tiempo creo que aproximadamente en porcentajes tenéis que emplear para cada fase del juego. Y como podéis ver en Lichess, estamos en el segundo capítulo, pongo estudio de aperturas en momentos clave. ¿Os ha pasado muchas veces que trabajáis en ajedrez y sentís que habéis mejorado mucho, pero que os cuesta conseguir resultados? ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? Que estáis trabajando, parece que estáis cerca, pero por algún momento os cuesta conseguir resultados. Porque eso lo he visto muchas veces.
Y eso es a lo que yo llamo el momento clave. Hay un momento en el que las aperturas nos pueden ayudar a dar ese saltito con más facilidad. ¿Por qué? Porque ya hemos trabajado mucho ajedrez. Calculamos mejor, somos mejores en los finales, pero parece como que hay una piedrecita que se mete en el camino una y otra vez. Entonces, cuando eso sucede, es el momento en el que yo creo que se puede dar un plus a las aperturas. Por ejemplo, yo lo he visto en algunos de las personas que están en nuestra academia, cuando ya les veo que están para dar el salto de casual a intermedio, que ya les veo ahí muy cerca, ¿no? Son jugadores que ya tienen cerca de 1700, 1800, cuando al entrar en la academia tenía sobre 1400, ¿no? En ese momento, digo, ya en ese momento, si das un plus de aperturas, entonces vas a subir mucho más rápido. Y eso pasa tanto en intermedio como cuando vamos a dar salto avanzado experto. Son momentos claves en los que creo que meter un poco más de aperturas podría ayudarnos. Por eso digo que las aperturas en momentos claves de nuestro progreso puede ayudar bastante. Y luego, ahí os pongo el modelo de estudio de aperturas en nivel casual a experto. Dependiendo de nuestro nivel, nuestra forma de estudiar aperturas tiene que ser de una manera o de otra. Esto es tremendamente importante. Por ejemplo, en el nivel casual, cuando estamos en ese nivel, lo más importante es saber controlar el centro, a qué casillas deben ir nuestras piezas, saber las 3-4 primeras jugadas de la apertura y después ir analizando las partidas. Eso es más que suficiente para ir progresando poco a poco. Con eso es más que suficiente, siempre que luego se trabajen las otras facetas del juego que ya veremos más adelante. Pero claro, luego vamos subiendo de nivel y a medida que subimos de nivel es más importante seguir trabajando las aperturas. Por ejemplo, en intermedio hay que trabajarlas un poco más, en avanzado ya empieza a ser bastante importante y cuando entramos en nivel experto, como algunos de vosotros ya se habrán dado cuenta, muchas veces la apertura puede marcar la diferencia entre ganar la partida y no ganarla, porque ya ambos jugadores son muy fuertes y el hecho de no conseguir una buena posición en la apertura puede hacer que ya ganar la partida resulte casi imposible. Incluso yo, por ejemplo, cuando juego contra jugadores de 2100, 2200, como por ejemplo en este último campeonato de España, jugué contra un chico de 2180 y se sabía la apertura mejor que yo y me quedé totalmente perdido. A partir de esos niveles de 2100, 2200, el tema de las aperturas ya son muy importantes. O como dice Juanma también, con Aarón Alonso también me pasó. A partir de esos niveles la apertura es realmente importante. Y claro, J. Alcázar dice que entiendo que en experto hay cosas que se dan por sabidas, como la táctica. A nivel experto, si la táctica, generalmente la táctica ya está lo suficientemente trabajada. Si no, es muy raro que una persona dé ese salto. Y por ejemplo, ahí, como dice Manuel, uno de nuestros mentores, ¿no? Que se pasaba 6 o más horas cada día en Linares preparando la partida. Pero también es verdad que consiguió muy buenas posiciones contra jugadores de élite. De hecho, contra una de las promesas españolas, Diego Macías, se quedó ganado de apertura con negras. Así que el trabajo tiene sus frutos. Y en cuanto a las aperturas, tenéis que hacer una progresión. A medida que vayáis subiendo, estudiar un poco más de aperturas. Pero, sobre todo, no pasarse en los primeros niveles. Sobre todo en casual y en intermedio. En intermedio ya hay que meter un poco más de especialización, pero hay que controlarlo. Y luego os pongo la importancia de los buenos cursos de aperturas. ¿Cuántos de vosotros os habéis comprado libros o cursos de ajedrez y después de haberlos comprado y visto, habéis dicho, esto no me ha servido para nada? ¿Cuántas veces os ha pasado eso? Porque, bueno, a mí me ha pasado muchas veces. Manu dice más de las que deberían, Dina algunas sí.
A Sergio, bienvenido Sergio. Este es uno, yo diría, de los mayores problemas que hay en el ajedrez. Y os lo voy a explicar por qué sucede. Las grandes editoriales, las grandes plataformas, confían en el volumen. Ellos no se centran en las personas en general, ellos quieren tener mucha gente y tener mucho volumen. Y claro, se han dado cuenta que a lo mejor hay 1000, 2000 personas que compran todo lo que salga. Y claro, entonces ellos dicen, bueno, pues seguimos haciendo libros, total, se los van a comprar. Yo de hecho conozco aficionados que tienen algo así como su dealer personal, que cada vez que sale un libro se lo llevan. Conozco a ese tipo de gente. Pero claro, entonces hay un problema, que no se pone calidad en lo que se hace. Y bueno, yo de hecho lo estaba hablando con unos amigos, ¿no? Que yo, para llegar a maestro internacional, gran maestro, una de las claves fue que yo simplemente miraba algunos libros que salían porque veía que un aficionado, ¿no? De 200 jugaba una apertura. El Gambito de Budapest o la Winawer, por ejemplo. Y de repente yo me ponía a analizar, digo, uy, este seguro que tiene los libros de Moskalenko. Miraba el libro de Moskalenko, buscaba el error y le ganaba la partida. Así contra la Winawer no sé cuántas veces he ganado. Y esa es una de las razones que hablo de los buenos cursos. Y bueno, como dice Plan Maestro, cualquier cosa de Jong-Nun es buena, efectivamente. Jong-Nun es un autor excelente, lo único que hay algunos materiales que se te puedan hacer excesivamente complejos. Pero totalmente de acuerdo, lo que hace Nun es siempre de buena calidad. Y os hablo de los cursos buenos porque hay que tener muchísimo cuidado. Desde que hemos empezado con la academia, bueno, nosotros hemos hecho cursos y también os recomendamos algunos libros. No quiero que perdáis ni un minuto de vuestro tiempo. Creo que hasta ahora todo lo que hemos recomendado y todo lo que hemos hecho ha sido de una calidad bastante alta. De hecho, bueno, con David estaba haciendo los cursos de 4, por ejemplo. ¿Cuántas veces hablamos? Digo, esto hay que mirarlo un poco más, esto hay que mirarlo un poco más. Y David me dice, pero creo que está bien mirado. Y le digo, míralo un poco más. Y siempre intentamos trabajarlo bien, porque creo que al final, sin cursos de calidad, se pierde mucho tiempo. Y nada, bueno, ahora está diciendo Juanma el de Gambito de Dama. Normal, con la paliza que le metiste ayer al 1900, normal que lo recomiendes. Buf. Bueno, meticuloso no, lo siguiente. A veces me paso un poco, la verdad. Puedo ser un poco pesado a la hora de hacer los cursos. Pero bueno, es que si no queda bien no me convence. Y nada, esto comentároslo por el tema de los cursos. Si veis cursos por ahí, si no estáis seguros, siempre podéis decírnoslo. También nos podéis hacer alguna pregunta. Por ejemplo, recuerdo una vez Josu que me mandó, me escribió, me dijo, oye, Iván, tengo todos estos materiales, ¿qué me recomiendas estudiar y qué no me recomiendas estudiar? Y le dije, quita eso y estudia eso. Porque al final, simplemente, si os doy esa información, puede ser que os esté ahorrando un montón de tiempo. Vale, pues esto en cuanto al tema de aperturas. Vamos a pasar al capítulo 3 y pasamos a táctica y cálculo. Primero, esta pregunta la hago siempre. ¿Sabéis la diferencia entre táctica y cálculo? Porque, bueno, de hecho hice un curso de cálculo hace un tiempo en el que expliqué esta diferencia, pero hay muchas personas que no comprenden bien la diferencia. Y creo que es muy importante explicarla. Primero, la táctica es, digamos, son esos golpes que vemos a simple vista. Hay una posición y entonces tú haces una jugada y ganas material o das mate. Eso es un golpe táctico. Los golpes tácticos están basados en patrones tácticos que debemos conocer. De hecho, les podéis preguntar aquí a los que están con Manuel Vidal,
tanto en casual como en intermedio. Todo es patrones de táctica, ejercicios, ejercicios, ejercicios. Tenemos que conocer esos patrones. Me gusta mucho lo que dice Plan Maestro ahí. Táctica son los ingredientes y cálculo es como las cocinas. Pues muy bueno, porque, como dice Plan Maestro, la táctica son esos patrones, ¿no? Eso que digamos que lo ves directamente. Pero el tema del cálculo es cómo mezclamos todos esos ingredientes, cómo utilizamos todos esos golpes tácticos, todas esas señales tácticas que vemos en la posición. Y así como en los niveles más bajos trabajamos mucho la táctica, a medida que avanzamos, la táctica se da un poco por sabida y profundizamos en el cálculo. Mezclamos ese cálculo con los golpes tácticos. Voy a contestar por aquí, que hay algunas preguntas. Por ejemplo, Rafael dice, hay días y días. En un día te notas espeso y no ves nada. ¿Vale la pena continuar haciendo táctica cuando ves que fallas en, pongamos, 3 ejercicios seguidos? Pues muy buena pregunta. Yo creo que cuando uno se ve así un poco espeso, es muy importante parar un momento, pero intentar por lo menos hacer 1 o 2 más. Es importante que intentemos calcular cuando no nos sentimos bien. Porque si no, si a la mínima que no nos sentimos bien no intentamos calcular, luego, ¿qué pasará en una partida cuando no te sientes bien? Esto lo decía Topalov, ¿no? Cuando estuve con él en China, que él decía, Iván, ¿qué pasa? Si estás jugando por el campeonato del mundo y te sientes mal, no te vas a poner a calcular. Así que cuando te sientes mal hay que calcular. ¿Qué más por aquí? La valoración no cuenta tanto como cálculo. La valoración está más relacionada con los patrones que conocemos. Y eso os lo voy a explicar un poco más tarde. Y la visualización es un poco... La visualización es lo que une la táctica y el cálculo. Porque tú ves los golpes tácticos, pero para llegar a hacer un buen cálculo, ahí necesitas de la visualización. Así que podríamos decir que la visualización es ese puente entre las dos. Y siguiendo con esto, lo más importante, todos los que estáis aquí, de los niveles casual intermedio, que lo insisto una y otra vez, pero no voy a dejar de insistir porque al final no se hace. Táctica, táctica y táctica. Es fundamental crear esa base táctica correctamente. De hecho, recuerdo algunos jugadores que empezaron con nosotros en la academia que tenían unas aperturas buenísimas y una base posicional muy buena, pero no habían trabajado el cálculo y la táctica. Y ahí vienen grandes problemas. ¿Por qué? Porque tienes un ajedrez posicional muy bueno, pero luego empiezas a jugar las partidas, te quedas muy bien y luego te frustras porque no tienes esa base táctica para convertir las posiciones. Así que, por favor, si queréis subir, no dejéis la táctica, por muy fácil que os parezca. Es importantísimo trabajar. Y como dice Manu, pues será por táctica en las clases, ¿o qué? Efectivamente. Por eso insistimos tanto en la táctica, táctica y táctica. A veces me meto por ahí, yo hablo con Manu. Por ejemplo, recuerdo una clase que dimos en Casual sobre el juego de peones, para entender un poco el movimiento de los peones y que haya un poco más de estrategia. Pero la táctica es fundamental. Y si esa base se construye de manera efectiva, es mucho más fácil mejorar más adelante. Pero primero hay que crear esa base. Sí, como dice Plan Maestro, es muy frustrante perder partidas ganadas y que la táctica es de los temas más fácil para mejorar. Totalmente. Al final, mejorar táctica es hacer ejercicio, ejercicio, ejercicio y ejercicio. Si te pones a hacer ejercicios, al final mejoras. Y no hay que parar. De hecho, bueno, ese fue el método de las Polgar. Las Polgar se pusieron a hacer ejercicios como si no hubiera mañana y bueno, al final fueron buenísimas, aunque ellas fueron las primeras. Y como dice Manu, que la táctica la usas en todas las fases de la partida. Así es, incluso en los finales con pocas piezas, a veces una táctica te puede salvar o te puede darle el punto entero. Vale, así que por favor, no descuidéis la táctica.
Y ahí lo que pongo en casual e intermedio, que es muy importante detectar los patrones. Tenéis que tener todos los patrones tácticos en vuestra cabeza. Es tremendamente importante. No puede faltar un patrón táctico en vuestra cabeza. Por eso hay que hacer todos los ejercicios posibles. Ángel pregunta si el cálculo a ciegas es necesario en nivel intermedio. Creo que ir trabajando la visualización ya en esos niveles, de hecho Manu a veces, incluso a los casual, les hace sufrir de lo lindo con algunas posiciones, creo que es importante ir trabajándolo poco a poco. Es muy importante. Es difícil hacerlo, pero hay que ir trabajando esos músculos. De hecho, cuanto más trabajes esos músculos, más mejorarás tu memoria espacial. Y más fácil te será calcular en el futuro. Hay que tener en cuenta que nosotros cuando mejoramos en ajedrez es algo así como que estamos creando una casa y ponemos los cimientos. Y poco a poco esos cimientos, me refiero, una vez tengamos los cimientos bien puestos, va a ser mucho más fácil seguir haciendo la casa. Vale. Y esa estadística, que creo que la había comentado al principio, cuando empezamos con la academia, una de las clases magistrales que teníamos, que hablé sobre todos los niveles, es el tema de las jugadas. Yo, antes de que empezáramos el proyecto de Chess Excelsior, esto fue febrero de 2021, cuando ya tenía un poco la idea en la cabeza, me puse a revisar partidas de todos los niveles para ver cuáles eran los errores que más se cometían en cada nivel. Y también hice unas estadísticas de cuánto duraban las partidas acorde a cada nivel. Y lo que me fijé es que en casual y en intermedio las partidas raramente duraban más de 30 jugadas. Me refiero, había que partidas que duraban más de 30 jugadas, pero la media solía estar en torno a 27-30 jugadas. Y claro, entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto en esos niveles hay que estudiar finales? Y eso lo comentaremos luego. Pero quiero que os quedéis con este dato, porque la táctica, me refiero, si las partidas terminan entre 27 y 30 jugadas, eso quiere decir que había un golpe táctico en algún momento. Si no, la partida se alargaría mucho, mucho más. ¿Qué estáis poniendo por aquí? Que visualizando el tercer movimiento ya me quedo bloqueado. Claro, es complicado. Y a mí también me costaba al principio. Recuerdo cuando estaba en clases con Manolito, cuando era pequeño y nos ponía con los ojos cerrados y nos decía, ¿esta casilla de qué color es? Y fallábamos mucho al principio y cansaba, pero poco a poco lo vas entrenando y ahora ya se puede jugar con facilidad. Y Rafael hace una pregunta muy buena. ¿Existe el sobreentrenamiento en ajedrez? Efectivamente, existe el sobreentrenamiento en ajedrez. Y cuando hay sobreentrenamiento, hay que parar. Por eso yo insisto mucho en hacer, por ejemplo, digo, a veces cuando me preguntáis por privado, ¿qué es mejor? Que hagáis 15 minutos, 20 de táctica cada día, a que no hagáis nada durante 4 días y de repente os metáis 1 hora y media, 2 horas de cálculo el día siguiente. Hay que tener cuidado. Generalmente el sobreentrenamiento viene de entrenar un día demasiado. Y hay que tener un poco de cuidado. Y sí que existe el sobreentrenamiento en ajedrez. No está documentado, pero yo lo he visto e incluso lo he vivido. Vale. Entonces, vamos a seguir ahora. Vale, en cuanto a avanzado y experto. Claro, aquí un poco las reglas cambian. Vale, entonces, estaba contando qué hacer en avanzado y experto. Era lo que nos tocaba. ¿Qué hay que hacer en avanzado y experto? Continuar con la táctica. Pero empezamos a meter el cálculo.
Es muy importante porque, claro, la táctica es eso que vemos a simple vista. Pero a medida que avanzamos de nivel, nuestros rivales ya no se dejan golpes tácticos tan graves, digamos. Ahora lo que sucede es que tienes que elaborar un poco esa táctica. Tienes que calcular, crear algunas secuencias para conseguir aprovechar los errores de tu rival. Aunque por supuesto a veces también se dejan golpes tácticos. Eso no hay que olvidarse. Y claro, ahí pongo, ¿no? Que entre el 20 y el 40% del tiempo, dependiendo de lo bien que se le dé a uno, hay que dedicarlo a la táctica y al cálculo. No debemos pensar que porque ya estamos en un nivel alto, ya hay que dejar. Por ejemplo, yo he trabajado con jugadores de la élite y los que más triunfaban siempre intentaban dedicar entre 1 hora y media al día para hacer ejercicios. Incluso los jugadores de la élite, que ya estamos hablando de jugadores entre 2700 y 2800. Incluso de más de 2800. Así que no hay que olvidarse del cálculo. Rafael pregunta: táctica en fácil, normal, difícil. Bueno, yo siempre digo que hay que intentar seguir el principio de si nosotros acertamos más del 80% de los ejercicios, eso quiere decir que la táctica es demasiado fácil. Es muy importante que fallemos un poco. Yo suelo decir que una tasa de acierto entre el 50 y el 80% es lo ideal para hacer los ejercicios. Al menos es la que a mí me parece óptima para mejorar. Y JM me pregunta: ¿hay algún tiempo máximo aconsejable de táctica al día? Pues depende mucho. Yo creo que con media hora, 1 hora al día es más que suficiente. Incluso media hora, si lo haces de manera efectiva y te concentras, puede ser más que suficiente. Pero bueno, todo eso depende de la cantidad de tiempo que tengamos. Porque claro, hay para jugadores que tienen 5 horas al día y para esos 1 hora de táctica no lo es tanto. Pero si a lo mejor tú solamente tienes 4 horas a la semana para trabajar ajedrez, pues a lo mejor es 15 minutos al día es lo mejor para ti. Ángel hace una pregunta muy buena, ¿no? Si debemos machacarnos hasta que encontremos la solución o hay un tiempo máximo por ejercicio. Yo generalmente recomiendo que a partir del entre 10 y 15 minutos elijamos una jugada y lo dejemos ahí. Porque si no, a veces podemos estar mucho tiempo y no es efectivo. Mejor hacer más ejercicios. Bebe Drums pregunta: ¿táctica variada o coger un tema y machacarlo? Creo que un poco de todo. Hay que ir cambiando. No es bueno ni hacer solo táctica variada ni hacer solo de un tema. Creo que hay que ir variando. Y por ejemplo, sí que recomiendo táctica de un tema particular cuando veas que en tus partidas se repite mucho. Por ejemplo, ahora recuerdo por aquí a Badovich, que hubo una época en la que todos sus errores tácticos eran con alineaciones. Porque me acuerdo, porque aquí en la comunidad compartimos las partidas y me acuerdo que habíamos visto varias partidas y digo: uy, aquí hay alineaciones en todas partes. Pues en ese sentido, si hay alineaciones, pues entonces trabajas clavada, ataque a la descubierta, pincho. Y esos son los momentos en los que machacar un tema tiene sentido. Vale, entonces vamos al mediojuego posicional. Esta es la fase más descuidada, pero a todos los niveles, incluso a nivel top. ¿Cuántas veces os habéis sentido desorientados después de hacer las primeras jugadas de apertura? Que ya no sabéis cómo continuar. Bueno, lo digo porque creo que eso le pasa a casi todo el mundo. Es como sabemos las 5, 10, 15 jugadas, incluso, y de repente dices: ¿y ahora por dónde voy?
No tengo ni idea cómo continuar. Esto le pasa a muchísima gente. Es algo muy pero que muy común. Efectivamente, a todos nos pasa. ¿Y eso qué pasa? Pregunto, ¿y eso por qué pasa? Primero, porque es muy raro hay pocos entrenadores que trabajan en esta dirección. Por ejemplo, en los niveles más bajos, algunos a lo mejor habéis visto a entrenadores de niños más pequeños. Los entrenadores tienen que conseguir resultados rápidamente, entonces lo normal es que les enseñen aperturas truqueras y táctica. Es lo que suelen entrenar los entrenadores a niveles más bajos. Y por desgracia eso se mantiene muchas veces a lo largo del tiempo. Y esta es una de las fases más descuidadas. Además, no hay tantos materiales buenos para mejorar esa faceta, sobre todo a nivel casual e intermedio. De hecho, no creo que sea una casualidad que, por ejemplo, creo que... ¿Qué porcentaje era? ¿El 80% o el 90%? No recuerdo, tal vez era el 80%. 80% de los jugadores en Lichess no pasan de 2000 en rápidas. Creo que la mayoría de las personas se acumulan en ese ranking. ¿Cuál es la razón? Que hay un momento en el que uno no tiene patrones para seguir desarrollando las partidas. Y ahí es donde viene el problema. No se trabaja el medio juego. Para nivel casual intermedio, yo creo que los libros de Caselas, que de hecho recomendamos en la comunidad, algunos de vosotros los tenéis y me habéis dicho que son muy buenos. Mira, Pocoli dice 90% menos de 2000 en rápidas de Lichess. Esos libros de Caselas creo que son los mejores para la estrategia básica, para saber dónde colocar las piezas. Es un libro muy bien. Tenemos una lista con todos los libros. Ahora te la comparto, Ángel. ¿Dónde tenemos los libros? Bueno, la comparte Yago. Lo busca por ahí y ya lo comparte. Sí. Buencaide dice que son brutales, el tomo 1 y el tomo 2. Sí, son libros muy buenos si quieres mejorar tu ajedrez posicional y entender un poco del medio juego. Y para los niveles más bajos creo que es fundamental y es muy útil empezar en esa dirección. Y el único tema que no está muy bien trabajado es el tema del juego de peones. De hecho, cuando doy clases, muchas veces, incluso con alumnos privados, siempre tengo que dar 1 o 2 clases solamente de juego de peones. Porque el juego de peones no está trabajado prácticamente en ningún libro. Hay unos libros de Sam Shankland sobre el juego de peones, pero creo que está explicado a un nivel un poco difícil y se le puede hacer complejo. Por eso, algunas clases siempre he intentado dar el tema del juego de peones. Y de hecho, a ver si poco a poco vamos acumulando material y podemos hacer un pequeño libro sobre juego de peones desde lo más básico hasta más adelante. Por aquí dice Tito Freda, dice: a mí el no saber qué hacer ni tener plan es lo que más me fastidia y me da impotencia. Pero yo creo que todo se arreglará aprendiendo más táctica, estrategia en futuro y saber lo que nos quiere hacer el rival. Efectivamente, es imposible saberlo todo. Hay que ir poco a poco. Así que no te frustres y poco a poco, porque el ajedrez es complicado. Sí, Ángel, empezar con ese libro de tomo 1 de Jacobo Caselas me parece una gran idea. Anda, mira Javier, que ha desperdiciado. Ya miraremos la partida, Javier, del juego de peones. Pero con la de partidas que has ganado con el juego de peones. Vale. Y entonces, estamos en casual intermedio, un poco el nivel más básico del medio juego. Pero claro, ¿qué pasa cuando llegamos a avanzado y experto? Pues ahí hay que leer libros sobre el medio juego, conocer modelos. Y la mejor forma de hacerlo es colecciones de partidas o libros de medio juego.
Aquí he recomendado un libro de Slotnick sobre temas del mediojuego que me parece espectacular. No trata todos los temas, pero los temas que trata los trata muy bien. Trata la estructura Casbah, trata algunos temas de la estructura india de Rey. Hay unos libros de Sokolov sobre Winning Middle Games, pero esos solo están en inglés, por desgracia, todavía. A ver si hablo con él. De hecho, le voy a ver unos días, a ver si me da los derechos para publicarlos en castellano. Pero no sé cuán fácil será eso. Y también hay unos libros de Hellstein que están muy bien. Y yo creo que... Bueno, y sin olvidarme, por cierto, que me he olvidado ahí, los libros de Kasparov. Los libros de Kasparov, de mis geniales predecesores, esos libros son ideales si quieres conocer temas de videojuego. Plan Maestro dice el de estructura de peones de flores. Ese libro todavía no lo he tenido en mis manos. Y hay gente que me ha hablado bien, otras personas que no me han hablado tan bien, pero sin duda me tengo que hacer con él. Porque seguro que da temas interesantes. Sí, y como dice Jorge, que Sokolov en la entrevista a ChessBase también comentó que este año publicaba Winning Chess Middle Games 1 y 4. De hecho, si aún no lo ha publicado y aún no ha firmado con una editorial, le voy a decir que lo publique con nosotros. Que por cierto, esto es un poco novedad. Chess Excelsior tiene editorial. Así que más pronto que tarde vais a ver algún que otro libro de Chess Excelsior. Ojito. Y claro, ¿cuál es la clave de todo esto todo esto que os estoy diciendo? Conocer patrones. Hay que conocer muchos patrones de mediojuego. Cuanto más patrones, más fácil. Y de esa manera no os vais a sentir tan desorientados cuando entréis en el videojuego. Y ahí, para finalizar, os he dejado un pequeño truco. El truco es escoger partidas relacionadas con tu repertorio de aperturas para acelerar el proceso. Os pongo un ejemplo. Imagínate que estáis estudiando 1E4, ¿vale? Tenéis un repertorio de 4 y os regalan los libros de Kasparov, de mis geniales predecesores. Pues, ¿qué haría yo para acelerar el proceso? Cogería todas las partidas de 1E4. Solo miraría las partidas de 1E4. En vez de mirar el libro partida por partida, solo miraría las partidas de 1E4. Y bueno, y leer la historia. Yo porque soy muy viciado de la historia y siempre me leo... Y siempre al final me leo la historia. Héctor pregunta, ¿qué opinas de los libros de Capablanca, Lequín y Botvinnik? Son buenísimos. Yo me los leí todos de pequeño. Los de Capablanca, Lequín y Botvinnik me los leí todos. De Botvinnik los 3, que salía en esta editorial, ya no me acuerdo cómo se llamaba. De Alekhine me compré los 2 libros sobre sus partidas. Incluso creo que gran parte de las partidas las pasé al ordenador para completar un poco sus análisis. Y es brutal lo bien que analizaba, ¿eh? Daba todas las de la máquina en muchas partidas. Y bueno, ¿con cuál empezar? Pues da igual con el que empieces. Lo más importante es que las trabajes bien, las partidas. Pero depende un poco de lo que quieras. Por ejemplo, las partidas de Capablanca y Botvinnik son más posicionales, mientras que las de Alekhine son más dinámicas. Depende un poco de qué faceta quieras trabajar. Pero empieces por donde empieces, está bien. Las partidas son buenas y los ejercicios... Y me refiero, están escritos por los mismos jugadores. Se ve que no son libros que los ha escrito otra persona. Y los comentarios son muy buenos. Vale. Entonces, y ahora vamos a pasar a la fase de los finales. Esa fase que a mucha gente no le gusta. Primero, vale, solo una cosa que aquí Héctor me está diciendo, de analizar la partida por tu cuenta y luego comparar los análisis del libro. Creo que ese modelo estaría bien, pero hay que tener en cuenta el tiempo que tienes. Yo creo que es muy importante conocer muchos patrones. Entonces yo recomiendo más mirar las partidas y
y mirar cuanto más mejor. Si quieres hacer eso de analizarla por tu cuenta y comparar tus análisis con los del libro, a mí me gustaba mucho el método que utilizaba Zenón Franco y que sigue utilizando, ¿no? En sus libros de Usted juega. De hecho, mi progresión a maestro internacional fue en parte gracias a esos libros. Yo me sentaba con mi entrenador, con Alejandro Hoffman, él estaba con el libro y me ponía los ejercicios. Y yo aprendí muchísimo así. Son libros de muchísima calidad. De hecho, a ver si hablamos con Zenón, que de hecho Zenón es compañero de equipo, tanto de Manu, de David como mío. Así que a ver si hablamos algún día con él y nos da una charla o nos pone un Usted juega a todos por aquí. Lo del análisis de las partidas ya lo comentamos en otro momento, si no al final de la clase. Vale. El tema de los finales. Como veis ahí, a partir del nivel avanzado son muy importantes. Generalmente, de hecho, esto lo he visto una y otra vez, que nuestros jugadores de avanzado suelen sufrir en los finales contra los jugadores de nivel experto. Esta pasa una y otra vez. Y estoy convencido que muchos de vosotros, de los que estáis por aquí, diréis, sí, me pasa eso, o levanta la mano. Porque es muy común. De hecho, los jugadores de nivel experto muchas veces utilizan esa técnica de secar la partida y llegar al final para ganar las partidas contra jugadores de nivel inferior. Es por eso que hay que empezar a trabajar los finales. Pero hay que hacerlo ya desde el principio. Por eso os comento, en nivel casual intermedio hay que estudiar finales. No mucho, pero estudiarlos un poco. Los principios básicos y las posiciones teóricas básicas. No demasiado, pero por lo menos eso hay que saberlo bien. Hay que tener una buena base, aunque no sea muy amplia. Y, por ejemplo, hay unos principios fundamentales, como el principio que os insisto una y otra vez en todos los niveles. El principio de activar las torres. Cuando entras en el final, activa la torre. Simplemente con ese consejo yo creo que uno ya mejora su nivel de finales entre 20 y 50 partidas, entre 20 y 50 puntos. Por ejemplo, fijaros, Guille, que subió casi 60 puntos en el último año, nos dice, en el último torneo de rápidas que jugué, gané una partida bastante fácil a un chaval de 1800 así, llegando a un final rápidamente y jugando. Sad dice que de finales para uno básico y bueno es teoría de finales de partida de Averbach. Pues justo uno básico de Averbach puede ser uno de los... Justo para fundamentos de finales es complicado. Yo no tengo del todo claro cuáles son los mejores. Jorge dice los de Helsten, Sad los de Averbach. El de la Villa está muy bien, pero el de la Villa simplemente las primeras posiciones, digamos las primeras 20-30 posiciones, perdón, 20-30 primeras páginas están muy bien para el nivel casual intermedio, pero luego ya incluso para jugadores de 2200 está muy bien. Pero ya cuando estéis en avanzado y experto, sin duda, los libros de la Villa. Los libros de la Villa, hasta 2200, con esos dos libros de la Villa, que de hecho ha sacado uno nuevo ahora, son fundamentales. Lo que decís por aquí, Dvoretsky y Shereshevsky, no hace falta. El de Shereshevsky es... Creo... Bueno, a mí no me gusta el de Shereshevsky porque creo que hay muchas cosas que están mal en ese libro. Y el Endgame Manual de Dvoretsky simplemente es excesivamente complicado. De hecho, es un libro para grandes maestros. Yo creo que con los dos de la Villa ya es suficiente. El de Fundamentos de Capablanca tiene algunos temas de finales que están interesantes, pero para simplificar, lo que sea de finales. El nuevo de la Villa, creo que todavía ha salido en inglés, todavía no ha salido en castellano, lo van a sacar en unos meses. O ya ha salido, tengo que revisarlo. ¿Está en castellano ya? Perfecto. Bueno, de hecho, yo ahora, el día 5 de este mes, estaré en Rumanía. Estaré con la Federación Española de Ajedrez. Y estaré con De la Villa allí. Estaré entrenando a algunas promesas españolas. Y ya le dije que me llevara un libro. Así que lo tendré en mis manos
y le echaré un ojo y os podré decir más cosas sobre el libro de la villa. Y a ver si hablo con Alfonso y nos hace algunos códigos para ese libro, por si alguno está interesado. Y bueno, aquí había puesto, ¿no? Contaros un poco de las historias con De la Villa. De la Villa, cuando... Uf, qué golpe me he dado. Cuando empezó a trabajar en estos materiales, yo tenía 12, 13 años. Es decir, eso fue casi hace más de 20 años. No, hace 20 años más o menos. Y De la Villa ha ido perfeccionando y perfeccionando y perfeccionando todos esos materiales. En el momento en el que sacó el libro de los 100 finales que hay que saber, no podéis saber cuánto tiempo le dedicó para simplemente escoger esos finales. Así que no os recomiendo otros libros. Vale, vamos a seguir y porque tampoco hay mucho tiempo y como siempre me alargo un poco lo de la técnica del ataque. Esto me he fijado mucho que a partir de nivel avanzado es más difícil ganar partidas a veces. ¿Por qué? Porque nuestros rivales se defienden bien y ahí es cuando veo muchas partidas que se nos escapan, no tanto por fallos tontos, sino porque a veces no dominamos algunas técnicas del ataque. Y creo que una vez llegamos al nivel avanzado es importante desarrollar la técnica del ataque y ser muy buenos en ella. Y ahí el libro de Agar me parece la mejor herramienta. No creo que sea necesario otro libro para desarrollar las habilidades del ataque. Sé que hay otros, pero ese es el mejor. El manual de ataque, el 1 y el 2. Yo creo que el 1 está muy bien. Y claro, y en el ataque, os voy a decir un principio, así como os dije un principio de finales, os quiero decir un principio del ataque. Incluir todas las piezas en el ataque. La mayoría de los ataques no salen bien porque hay una pieza que no se incluye. Simplemente porque pensamos que las piezas que tenemos son suficientes para ganar. Pero así como dice Juanma, los juguetitos o los soldados. Incluye todos tus juguetes, todos tus soldados. Pero vete con todo. No te dejes ninguna pieza en la recámara. Es muy, pero que muy importante. Trae a tus amigos, efectivamente. Hay un montón de expresiones. La que más os guste. Y, claro, aparte de eso, había decidido hacer un resumen de porcentajes. Más o menos. Están en la partida 7 de Lichess. Un resumen que más o menos os sirva para orientaros en cuánto tiempo dedicarle a cada fase. Como veis, el tema de táctica cálculo va disminuyendo poco a poco. Siempre pongo un 20% de medio juego porque no hay que descuidarlo y las aperturas van subiendo, los finales también van subiendo. Y esta guía os la podéis quedar cada uno. Bueno, de hecho tenéis todos acceso al estudio. En caso de que tengáis dudas cómo repartir vuestro tiempo, creo que está bastante bien. Que a veces os podéis salir, no hay ningún problema, pero creo que es un equilibrio más o menos bueno para cada uno de los niveles. Y espero que os sirva de ayuda. Esta tablita. Simplemente para que la tengáis en caso de dudas. Jorge dice que lo está haciendo al revés, que le estoy metiendo 50% a finales. Bueno, si a lo mejor no le has dedicado antes a finales y sientes que le tienes que dedicar más ahora. Eso puede pasar. Y bueno, también depende un poco de la época. Pero bueno, eso ya son temas que dan para otra clase. El tema de la periodización en el entrenamiento. Bueno, lo que dice Josu de las aperturas, ¿no? Que poquito de aperturas porque siento que pierdo el tiempo, no las estoy estudiando bien muchas veces. Bueno, lo más fácil, espera que saquemos el curso y cuando saquemos el curso te pones a estudiar aperturas. Así sabes que aprovechas el tiempo al 100%. Bueno, sobre lo de los apuros del tiempo,
Yo di una clase hace tiempo y si no recuerdo mal, tuvimos al psicólogo Carlos Martínez que dio una clase sobre el tema de los apuros de tiempo, si no recuerdo mal. Y ahí lo tenemos todo. Pues nada, esto era un poco la primera fase de, de la clase. Rafael pregunta, ¿20% de medio juego de nuestras aperturas o de todo un poco? De todo un poco en general, pero es lo que te digo, ¿no? Que a veces puedes utilizar ese pequeño truco, ¿no? De ver simplemente medio juegos de tus aperturas, a veces, para acelerar un poco el proceso, porque sabes que esos medio juegos se van a dar en tus aperturas muchas veces. Pero, por ejemplo, a veces tú puedes jugar E4 y hacer la española y puede haber algunas partidas de la India de Rey que te sean útiles también. Entonces creo que está bien que esté más o menos equilibrado. Ah, y ahora Cobb dice una cosa interesante. Por cada hora que dedicas a entrenar, dedicar otra a jugar. Yo creo que mucho menos. Yo creo que por cada 3 horas de entrenamiento, más o menos una de jugar. Creo que el entrenamiento es mucho más importante que jugar. Pero hay otras personas que son más partidarios de jugar. Creo que también depende un poco de la persona. Pero yo soy partidario del entrenar que de jugar. Y ahora en breves, creo que Yago está por ahí y tiene alguna cosilla que contaros. A ver, Estoy. vale, les contesto aquí un poco a las preguntas y luego te dejo a ti. Claro, Sergio pregunta, ¿de qué tiempo recomiendas las partidas? Más de 10 minutos por jugador. Blitz, poco. Mejor rápidas. 10 es... Sí, no, partidas rápidas, mucho mejor. Vale, entonces veo que aquí Plan Maestro está escribiendo y después de Plan Maestro ya viene Yago a contarnos las sorpresas. Mejor dejamos los finales de Torres y Damas para la próxima. Pues no sé, si como queráis, si os sentís con ganas de que lo enseñen en otro momento, yo no tengo problema. Aquí ahora nos hace una encuesta rápido y hago en el canal. Aquí, bueno, primero la sorpresa de Yago y luego decidimos, ¿no? Bueno, pero tienes que poner otro, ¿no? Para los que quieren seguir a tope. Ah, vas a hacer otra. Ahí está. Estoy. Vale, Estos no los tengo acceso rápido. pues mientras vais votando, Está reñido, ¿eh? mientras mientras vais votando, Yago os va a contar alguna cosilla. Que tiene muchas ganas, lleva tiempo preparándolo, así que le doy el control a Yago. Bueno, hoy la verdad es que tampoco os voy a contar mucho. Hoy os voy a enseñar más que contar, pero va a ser un poco una pincelada de más información que va a llegar mañana. Mañana vais a tener bastante más información y como supongo que saldrán muchísimas dudas de todo esto, podemos hacer una quedada como esta que estamos haciendo ahora aquí en el canal de eventos en algún momento para que, bueno, simplemente vayáis pasando y haciendo las preguntas. Pero os dejo un mensajito por el canal de anuncios para que lo podáis ir a ver ahora mismo. A ver qué ha anunciado. No me digáis que el cartel no ha quedado chulo, ¿eh?
Sí. Vamos a hacer unas ligas Chess Excelsior. Efectivamente, cartel de 2700. Un poco la idea de estas ligas Chess Excelsior, que van a ser solo para los miembros premium. La idea de estas ligas es que podáis jugar en un entorno en el que os sintáis cómodos, que sepáis que no va a haber trampas y que podáis jugar partidas de calidad. Porque uno de los problemas es que a día de hoy, tú si quieres jugar partidas de 15 más 10, por ejemplo, online, siempre tienes un poco el problema de este me hará trampas, este no sé qué, y queremos crear un entorno seguro para todos vosotros en el que podáis jugar. Y no voy a decir más. La gente nos está protestando. Y no voy a decir más. Os hemos dado ya más o menos unas fechas aproximadas. Os podemos decir que en principio esto está planeado para que... Porque sé que es una pregunta que casi todos me la estáis haciendo y me la vais a hacer porque ya me la habéis hecho, entonces os voy a adelantar una cosa, y es que en principio va a haber una liga para cada uno de los niveles, así que vais a jugar siempre con gente de vuestro nivel y ya está, el resto mañana. Así, con calma. Pero, claro, también va a ser... El tiempo para jugar habíamos pensado 15 más 10. Pero hasta aquí, ya no voy a decir más. Perdona, Yago, que te estoy quitando... Y vale, mañana ya os diremos... Efectivamente, la clave es pincharme a mí, soy demasiado bueno. Ojo que no era 15 más 10, ojo. ¿No era 15 más 10? ¿Me equivoqué? No, creo que lo teníamos en 15 más 5, sí. Uy, cuidado. No, ya voy a callarme porque al final estoy fallando con la información y está... Pero bueno, aún es... A ver, mañana os vamos a publicar eso, todas las bases, toda la normativa, lo vamos a hablar. La idea de enseñar todo esto antes de que empiece, porque esto está planeado para, como veis en la foto, para empezar en octubre, lo que sería la primera temporada. La idea también es que nos deis feedback y que nosotros, antes de que empiece la primera ronda de partidas, podamos ir adaptándonos un poco a lo que vosotros veáis que tenemos que cambiar o no. Y también, pues, de cara de la primera a la segunda también. No se van a responder más cosas. Mañana más. Y mañana, cuando os queden si os quedan muchas dudas, si eso me paso o nos pasamos por aquí a la tarde-noche y volvemos a comentar sin problema. Vale. Y no, yo no juego. Vale. No, pero Yago ya ha desarrollado un nivel tremendo, porque no quería aprender ajedrez, pero Liche se lo pone difícil. Con los captcha estos de maten una... Sí. Tiene que estar ahí. Un nivel. Son importantísimos esos captcha para meterlo un poco en el ajedrez. Mira, he visto que estamos 16-17, así que os voy a enseñar un par de ejemplos y el resto de ejemplos nos los guardamos. Pero os voy a enseñar un poquito del tema de damas contra torres. Vamos a hacer un poco ahí a la mitad. Y os voy a enseñar simplemente esta partida de McDonnell con Labourdonnais del capítulo 8. Os voy a enseñar la siguiente y lo vamos a dejar aquí. Ni para unos ni para otros. Pero... Buenkai dice que eso dije con unas partidas de Kasparov y aún no las vimos. Ah, pues ya recuérdamelas, porque seguro que tengo los materiales guardados. Vale, entonces estos jugadores, Labourdonnais era considerado y McDonnell también en su época, eran considerados uno de los mejores jugadores del mundo, allá por el año 1800 no sé cuánto, ahora mismo no recuerdo, pero los tipos ya jugaban bien, y este ejemplo me encantó, la verdad, porque creo que es uno de los primeros ejemplos de la historia de dama contra torres. Y la partida fue torre por F5, dama E4,
Y bueno, aquí, ¿cuál es la situación? Dama y peón contra dos torres. Si las torres son capaces de parar el peón, las blancas no deberían tener problemas. Pero si las torres no son capaces de parar el peón, entonces la dama y el peón ganarían. Estos finales consisten siempre en coordinación. Si las torres son capaces de coordinarse, suelen estar bien, incluso a veces con un peón de menos. Por ejemplo, si en esta posición las torres blancas estuvieran dobladas en la columna D y las blancas hicieran rey G1, no tendrían ningún problema. Pero las torres no están del todo bien coordinadas, porque les cuesta luchar contra el peón de D. Y la partida continuó rey G1, D3, torre F8 y rey G7. Y, claro, el módulo de análisis aquí da igualdad total. Pero claro, en la partida esa igualdad total, pues, no es así. De hecho, yo me pregunté, claro, ¿por qué las blancas no se pusieron a dar jaques en esta posición? ¿Por qué las blancas no dieron jaque? Iván, comentan que no está sincronizado. Ah, vale. Muchas gracias. Ahora está sincronizado, ¿verdad? A ver. Sí, todo el mundo va en la misma posición. Tiene que estar sincronizado ahora. Todos estáis en la partida octava, en la primera jugada, ¿verdad? Vale, perfecto. Genial. Vale, pues torre por F5, dama E4, rey G1, D3, torre F8, rey G7. Y aquí es donde digo que yo me quedé pensando en la partida cómo continuar después de torre F7, rey G6, torre F6, rey G5. Está claro que McDonnell no jugó esto porque no sabía cómo continuar en esta posición. Y claro, yo estuve revisando con el módulo de análisis esta posición y al parecer la única manera de hacer tablas es haciendo torre F3. Y contra D2, torre F2. Una jugada realmente difícil. ¿Cuál es la idea? La idea es intentar coordinarse y comer el peón, pero vais a ver que hay una idea increíble y tremendamente difícil de ver. Que es, después de dama E3, rey G2, dama E4. Claro, aquí parecería que después de rey G1, las negras ganarían con dama E1. Esto parecería muy normal. Te hago dama E1 y luego te hago D1 y te corno dama. Sin embargo, rey G2 es tablas. Porque a D1, torre F5, las blancas consiguen dar un jaque perpetuo. Me pareció un ejemplo realmente increíble. Cómo las torres, incluso en una situación tan desesperada como en la que se encontraban en la jugada 39, después de torre G7, pueden encontrar una secuencia para igualar. Sobre todo después de llegar a la posición después de dama E1, dama E1, bueno, torre F6, parece que el sync no me quiere funcionar bien, torre F6, rey G5, torre F3, D3, torre 3, F2, dama E3, rey G2, dama E4, rey G1 y este dama E1, rey G2. Me parece una continuación increíble. Sí, parece que se está desincronizando de repente. Porque esto ya no es mi internet, esto ya es lichess. Ese rey G2. Me pareció increíble, la verdad, cómo de esa manera las blancas consiguen hacer tablas. Fijaros, incluso en las posiciones desesperadas, las dos torres pueden tener alguna opción. Sí, efectivamente, le das perpetuo. Me parece tremendo. Este es un ejemplo increíble, la verdad.
¿Qué pasó en la partida? En la jugada 39 de las negras, rey G7, las blancas hicieron torre F6, con la idea de hacer torre F7, torre F8 y dar perpetuo. Pero claro, después de dama D4, rey F1, dama por F6, el final de peones está ganado. ¿Por qué? Porque las negras hacen en la jugada 44, D2, rey D2, rey D4, se comen el peón de B4 y ganan el final de peones. Me pareció un ejemplo realmente interesante, la verdad. Esto pasó en la partida y las blancas abandonaron. Y vayamos al siguiente, porque el siguiente es más impresionante todavía. De Saint-Amand y Staunton. Staunton, para los más jóvenes, Staunton, de hecho, si no recuerdo mal, escribió uno de los primeros tratados de ajedrez. Y era uno de los mejores jugadores de la época. De hecho, incluso se le consideraba algo así como el campeón del mundo. Aquí la posición está totalmente perdida, por supuesto, pero aquí las blancas se confiaron y cometieron este tremendo error. Yo creo que la única razón por la que el jugador de blancas cometió este error es porque él ya sabía que yo iba a dar esta clase y me lo quería poner más fácil. Estoy convencidísimo. No encuentro otra explicación lógica ante esto. Y claro, se dejó torre por G3. Y CH por G3, rey H1. Torre H1 y las blancas pierden. Debió ser muy doloroso ver esto, pero las blancas no tienen mucha opción. Rey H4 y torre G7. Y estamos en una posición muy, pero que muy similar a la anterior, en la que las torres tienen bastante desventaja material, pero el rey está mal colocado y se pueden utilizar esas opciones tácticas para conseguir un perpetuo o quién sabe, incluso ganar la partida si las blancas se despistan. Buenas noches, Sergio. Pues entras en el estudio de Lichess y ahí nos va siguiendo. Vale. Y después de torre G7 la partida continuó. Dama H8, rey F6, las blancas hicieron F4, torre G4, rey H5, torre F7 y ahora las blancas hicieron C5. Una de las claves cuando jugamos con la dama contra las torres es que tenemos que intentar descoordinar al máximo a las torres. Es fundamental. Y vais a ver cómo una y otra vez, cuando tenemos la dama, intentamos mover peones en distintos flancos. Y en este momento las negras cometen un error, que es hacer torre por F4. ¿Por qué es un error? Porque esa jugada pierde la coordinación, como veremos a continuación. La mejor jugada, de hecho, se parece un poco a la continuación que habíamos visto antes. Torre G2 es la mejor jugada. ¿Cuál es la idea de esta jugada? La idea de esta jugada es, después de H3, hacer torre G3, con idea de que ese peón tenga que seguir avanzando. Y después de la jugada torre G6, creamos una cárcel al rey en la esquina. Y de repente las blancas no pueden mover la dama. Están en una especie de Zussmann. De hecho, la partida podría continuar B3, las negras harían torre F6, las blancas salen con la dama para no quedarse en Zussmann y después de torre H7, rey G5, torre G7, una vez más tendríamos un perpetuo. Fijaros de nuevo cómo las torres pueden luchar contra la dama y dos peones. Pero ¿qué pasó? En la partida,
las negras hicieron torre por F4. Y claro, cuando tenemos la dama, tenemos que aprovechar el más mínimo momento para activarnos. Y es importantísimo. Por eso, aquí las blancas podrían haber hecho la jugada dama C8. Y después de esta jugada, de repente, las negras, si os fijáis bien, han perdido la coordinación. Las torres negras ahora no se pueden coordinar para dar jaques o para arrinconar al rey blanco, porque la dama inmediatamente entraría en la partida. Y es por eso que ahora las blancas estarían mejor. De hecho, la mejor continuación, según el modo de análisis, sería hacer torre H7, rey G5, torre G4, rey por F5, torre GH4. Fijaros cómo el módulo de análisis busca coordinar las torres lo antes posible, a pesar de que eso cueste un peón. Pero después de rey E5, seguido de C6, y el rey se puede esconder detrás del peón, el módulo de análisis da una ventaja de un punto para las blancas, pero yo creo que desde el punto de vista práctico no va a ser nada fácil defenderse con las piezas negras. ¿Y qué pasó en la partida? Torre por F4, las blancas no se dieron cuenta de este momento e hicieron C6. ¿Y cuál es el problema? Que ahora las negras volvieron a recuperar la coordinación e hicieron torre G4. Y ahora quieren dar jaques con torre G5. Es por eso que las blancas hicieron H4. Y aquí las negras podían haber planteado un truco realmente bueno. Las negras se equivocaron, hicieron torre G8 y permitieron que la dama entrara al centro de la partida. Creo que las negras, si hubieran tenido un poco de picaresca, podían haber incluso ganado, bueno, no ganado la partida, sino haber hecho tablas inmediatamente con torre G3. La idea es que después de C7 hacemos torre G5. Y si H por G5, torre H3 es jaque mate. Por eso las blancas deben hacer rey H6, torre G6, rey, torre, y la partida terminaría en tablas. Esta hubiera sido la forma de hacer tablas. Fijaros cuántos recursos tienen las torres. Las torres tienen infinidad de recursos para defender en esta posición. Entonces, después de la jugada 53 H4, las negras hicieron la jugada torre G8. Y una vez más, en este momento las blancas podían haber aprovechado el momento y hacer dama E5, llevando la dama al centro con idea de hacer dama por F5. Y esto les hubiera dado la partida. Sin embargo, las blancas no hicieron esto y se concentraron en avanzar su peón. Y decidieron, voy a dar un jaque y después avanzo el peón. Pero claro, aquí hubo un gran problema. Que después de torre G7, dama H6, rey F7, las blancas se quedaron en Zuzban. Las blancas no pueden mover el rey y no pueden mover la dama porque pierden. Esta posición me parecía muy artística. De hecho, es una posición que Manu podría tranquilamente utilizar en sus clases. ¿Y cuál es la clave aquí? La clave es que la única forma de defenderse con blancas es hacer la jugada B4. ¿Cuál es la idea? La idea es que después de torre C8, B5, A por B5, dama G6. Y aquí tenemos el punto que decíais algunos de vosotros, que alguien decía punto por ahogado, 3 puntos de liga, efectivamente, pues aquí tenéis el ahogado. No estaba preparado esto, ¿eh? Pero, ¿qué pasó en la partida? Que, por supuesto, el negro no le quería dar 3 puntos por ahogado e hizo rey G8. Y no se dio cuenta del jaque en E6 y perdió la partida. Una partida un tanto dramática.
pero esto es lo que sucedió. Pues esto, a ver, me voy a guardar las otras partidas para mí, para enseñarlos enseñarosla en la próxima clase. Y tranquilo, Wenkaide, que os las voy a enseñar. En aquella época las partidas duraban 15 horas. No podían calcular dos seguidas. Pues os he enseñado un poco de estas posiciones de dama contra dos torres. Creo que son ejemplos bastante interesantes. Yo de hecho he aprendido mucho con esos ejemplos y espero que vosotros también. Y nada, los que habéis estado por aquí, espero que lo hayáis disfrutado. Lo hayáis disfrutado. Hay muchos por aquí que todavía no sois premium. Sinceramente, os lo recomiendo. Y en realidad no os lo tengo que recomendar yo, sino las personas que están por aquí os lo pueden recomendar. Creo que estamos haciendo un trabajo bastante bueno en la academia, enseñando semanalmente. Y si alguno os interesa, ahí Yago os acaba de dejar el enlace para que sepáis un poco lo que proponemos. Y tampoco tengo que decir mucho más. Y como dice Cobb, lo mejor es el ambiente. Aquí estamos de buen rollo, intentamos aprender un poco cada día y creo que las cosas van saliendo. Dina, hacerse premium igual a Gem en 5 años. Pues a ver, ¿eh? Ahí te quiero ver yo. 5 años con 17, Geme. Chao, plan maestro. Bueno, ¿cómo que tampoco tanto? Ya, si lo has dicho, ahora te voy a mandar tarea extra. Y bueno, esto era un poco... Aquí me había preguntado Ángel cómo analizar mis partidas. Pues hay muchas formas de hacerlo, pero sin duda, primero analizarlas. Y de hecho, a día de hoy, Lichess, con la herramienta esa de análisis de tus partidas, te lo pone mucho más fácil. Incluso en chess.com se puede hacer, por lo que vi últimamente. Y ese es una buena forma de empezar. Y no sé si me queréis preguntar alguna cosilla más. Por aquí la gente ya se quiere marchar. Como normal. Para Xavier, para analizar partidas me parece mejor chess.com. Gracias a ti, Pedrillo. Pues puede ser, ¿eh? Tengo que seguir probándolo. Yo te digo que antes cuando lo utilizaba no me convencía tanto como Lichess. Y nada, ahora creo que tal vez están más o menos igualadas las dos plataformas en cuanto al análisis de las partidas. Tendré que verlo. Sergio pregunta si tenemos clases de preparación de repertorio. Tenemos cursos de repertorio. Y bueno, de hecho, la última clase de aperturas fue de cómo preparar aperturas con Lichess. Pero una de las cosas que decía, en realidad, yo creo que los cursos ayudan muchísimo para mejorar más rápido. Pero muchísimo. Buenas noches, Danet. Con Lichess, cuando analizas la apertura, hay una opción que es aprender de tus errores. De tal manera que Lichess ya te pone en qué jugadas has cometido el error y antes de ver la jugada que da el módulo tienes la opción de resolverla. Creo que es una opción muy buena y que es perfecta para mejorar.
Una vez tenemos el material de aperturas que queremos estudiar preparado, ¿cuál crees que es la mejor forma de estudiar esas aperturas? Estudiar y jugar partidas de entrenamiento. Estudiar, jugar partidas de entrenamiento, hasta que se te quede. No, JL Alcázar, no de corregir la apertura, de los errores que cometes en la partida. Con Lichess hay una opción que es aprende de tus errores. Después de jugar una partida. Y creo que es muy útil. Adina, que las posiciones de entrenamiento que nos pusiste el otro día me gustó. Bueno, ya os digo, yo voy probando cosas. Hay métodos de entrenamiento que estoy 100% seguro que son buenas, pero a veces voy probando cosas. Y el otro día vi esa posición que me pareció muy interesante, la había profundizado un poco con el módulo y digo, no, la forma de aprender esta posición es jugando, y por eso os la pasé. JL dice que antes jugaba el gambito escocés y ya no. Sí, por desgracia, cada día tengo que enfrentarme ante eso, ¿no? A los repertorios de youtubers y de streamers. De hecho, con el que más sufro es con Gotham Chess. Cada persona que me dice que él ha aprendido con Gotham Chess, necesito 3 clases para desaprender. Es tremendo. Ese tío le odio. O sea, ha enseñado cosas tan mal a tanta gente. Y no es un mal jugador, pero no sé. Es como que cada persona que entreno, que ha aprendido con Gotham Chess, pues cometen errores muy similares. Como dice Plan Maestro, pero se divierten. Efectivamente, se divierten. Pero ya, no sé. Es que yo me divierto mucho más cuando juego bien. Pero bueno, es una cosa mía. Lo que dice J. Viñas ahí de los PGN resumen, estamos pensando maneras para el año que viene. Ya iremos comentando.